Muy buenas noches y la invitada hoy en Noticinco es la señora ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco. Bienvenida a Noticinco, ministra de Cali. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ministra, usted en estos primeros meses de gobierno ya comienza a darle una nueva cara al ministerio. No quiere un ministro de la infraestructura, como usted ha dicho, sino un ministerio de la logística y la conectividad. Pues estamos hablando de que la infraestructura es fundamental como presupuesto base de conectar, pero es simplemente un elemento necesario para que lo que vaya por encima de ella conecte al país, y por encima son los distintos medios de transporte, y hay que mirar no solo la parte regulatoria, sino la parte operativa y la parte de tecnología, y todo eso tiene que formar parte de conectar a Colombia. Ese es el mensaje. Ministra, en esa conectividad pues está la parte intermodal, y lo que se quiere es precisamente que esa carga, por ejemplo, está usted en el suroccidente del país, que sale por ejemplo por Buenaventura, se maneje con un plan maestro fluvial, también con la parte férrea y por supuesto la parte terrestre. Claro, la idea es hacer el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2, hacerlo una realidad. Y digamos, Colombia en este sector tiene muchos diagnósticos, tiene muchos estudios. Nuestro propósito es empezar a llevar y hacer una realidad esos estudios y esos diagnósticos. Y usted se encuentra con muchos temas legales, por ejemplo, la red férrea del Pacífico. Así es. Es un tema que desde pasados gobiernos se viene trabajando para recuperar esa red férrea, esas traviesas que vienen desde Yumbo hasta el eje cafetero y desde Zaragoza hasta La Feliza. ¿Se va a seguir trabajando en ese tema, ministra? Mire, en este momento tenemos un problema legal en eso. Se decretó el incumplimiento y el concesionario tiene 6 meses, digamos, de aquí a enero para subsanarlo, y de lo contrario pasaría un proceso de caducidad. Nuestro propósito obviamente es restablecerlo, pero tenemos que agotar la instancia legal. Y el plan de dragado para Buenaventura, ministra, porque también ahí se busca que lleguen buques de mayor calado allá a Buenaventura, para que precisamente pues se genere una mayor competitividad en el suroccidente del país. Lo que hemos promovido es que ojalá los actores portuarios de los distintos nodos portuarios presentaran unas propuestas concretas sobre cómo ven a futuro ese tema, entendiendo que el Estado tiene una responsabilidad en el dragado, pero también entendiendo que a veces, como se ha venido ejecutando en el pasado, esa responsabilidad se ha venido ejecutando de una manera más reactiva que proactiva. Yo creo que tenemos que darle una solución estructural y una cosa que dé más estabilidad en el mantener las profundidades que se necesitan, y obviamente el reto de Buenaventura viene por una profundización para mantener la competitividad frente a puertos competidores de la región, digamos. Ministra, se incluye ahí un puerto, comienza a hablar el presidente que quisiera un puerto, una infraestructura para cruceros que conecten Panamá con Buenaventura y por supuesto el Pacífico hacia el Ecuador. Lo que el presidente quiere es mirar la posibilidad de tener un puerto de cruceros en Buenaventura, precisamente mirando todos los temas, digamos, de ecoturismo, en temas naturales y étnicos de la región, y con base en el turismo especializado que hoy existe en el mundo, y hay gente que busca ese tipo de actividades. Estamos empezando a trabajar en mirar esa posibilidad y buscar actores privados que les interesen apoyarnos en el proceso. Ministra, el túnel de la línea que impacta obviamente todo el suroccidente del país y el centro del país, esa conectividad de la que usted habla. Se había hablado de que se necesitaban 250.000 millones de pesos, hoy en día ya vamos en 600.000 millones de pesos, y se terminaba 2019, ahora se está hablando finales del 2020 y unos recursos mayores, ¿no? Sí, desafortunadamente hubo unas fallas que encontraron en uno de los viaductos, eso obligó a hacer un estudio. Ese estudio lo hizo el gobierno anterior y fue entregado en el gobierno anterior, y la conclusión es que toca reforzar varios de esos viaductos que fueron hechos inclusive por el concesionario, digamos, con el que hay unos pleitos legales, y los recursos ayer, digamos, la última cifra que tenía son de 550.000 millones, y sí, la agenda va para la entrega de las distintas fases entre mayo y diciembre del 2020, porque como usted sabe, pues una cosa es el túnel de los 9 kilómetros y otra cosa es toda la obra complementaria, y estamos hablando de 31 entre túneles y viaductos. Ministra, ¿a qué se ha comprometido el gobierno nacional con el tema de la vía Cali-Buenaventura? Un trayecto que falta, hay todavía problemas legales de consultas previas. ¿Qué decirle a la gente del Valle del Cauca para que esta malla vial definitivamente quede estructurada? Creo que el gobierno está comprometido, entendemos que esa es una concesión que revierte, y el compromiso del gobierno es que hay que concesionar, hay que estructurar nuevamente la concesión que involucre obviamente ojalá el corredor original y completo. Ese es un compromiso que tenemos y en eso estamos. Y le pregunto por otra vía, básicamente es un sueño del señor presidente y lo ha dicho, de conectar la Orinoquía con el Pacífico colombiano. ¿En qué van esos estudios, ministra? Yo creo que el compromiso nuestro es identificar los distintos estudios que se han venido haciendo en distintas entidades del gobierno, hacer una organización, digamos, de esos convenios. Esa es una vía que demanda muchos recursos y a muy largo plazo,
pero el compromiso del presidente y el compromiso nuestro es dejar por lo menos estructurados en la fase que competan los estudios de esa vía. Ministra, su posición y la del Ministerio, por supuesto, con el tema de los mototaxis y el Uber. Mire, la verdad nosotros para efectos de transporte público no podemos legalizar el mototaxismo. Ese es un vehículo que no podemos homologar para prestar transporte público, que es distinto a lo que queremos, es que la gente que utiliza ese vehículo como transporte particular utilice todos los instrumentos e implementos de seguridad, porque tiene que saber que está, digamos, transitando en un vehículo que tiene un mucho mayor riesgo que un automóvil. Esa es la realidad, eso es lo que muestran las estadísticas de siniestros. De esos 6.500 muertes anuales, alrededor de la mitad, casi el 50%, son los motociclistas, y la gente tiene que ser consciente de que tiene que tomar todas las medidas de precaución. ¿Y el tema del Uber, ministro? En ese tema, como hemos planteado, creamos una comisión que involucra el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para primero mirar unas reglas transversales en todo el tema de economía colaborativa, y nosotros de ahí partir de esa base para entrar a identificar qué tenemos que hacer en ese sector, porque hay una realidad. Es decir, no podemos rechazar el tema de las tecnologías, pero tampoco podemos permitir un sector hiperregulado con un sector totalmente desregulado. Nosotros estamos empezando a mirar cuál es la alternativa que involucre bajar las cargas en uno y subir las cargas en otro, pero tiene que haber un equilibrio. Ministra, el bloque parlamentario en las últimas horas se ha reunido para debatir el tema del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Se termina la concesión en el 2020 y ya hay una alianza público-privada que comienza a trabajar en una posible propuesta. Se quiere por parte del bloque parlamentario, de la gobernadora, que se incluya Buenaventura. Esa es una discusión que se tiene que dar, y la gobernadora y las autoridades regionales han ofrecido todo el apoyo para el manejo de las consultas, que según entiendo es el argumento que se ha planteado para la dificultad. Nuestro compromiso es trabajar, hacer esa evaluación e introducir dentro de la discusión la adopción y la inclusión del aeropuerto de Buenaventura. Bueno, ministra, muchas gracias por este espacio Noti5 y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación.